Yo en primer lugar quiero dar las gracias a todos y a todas por, en un municipio como este, dormitorio, y en las ciudades vecinas, venir sabiendo que es un esfuerzo importante a un acto que yo creo que merece mucho la pena. ¿Por qué hemos pensado en uberización? Pues porque yo creo que la uberización está directamente carcomiendo todos nuestros servicios públicos, está carcomiendo nuestra sanidad, nuestra educación, está carcomiendo el transporte, gracias a toda una serie de leyes liberalizadoras que vinieron de Europa ya hace unos cuantos años y que ahora las comunidades autónomas las aplican no con mano dura, sino lo siguiente. Bueno, mi nombre es Roberto Vaquero, soy el coportavoz de la Asamblea de Madrid en San Sebastián de los Reyes y bueno, soy taxista de profesión. Como sabéis, en mi profesión la uberización es un problema que está a la orden del día y bueno, dar las gracias sobre todo a los compañeros y compañeras que han venido de Madrid, que tienen mucha más experiencia que yo en este campo, para explicarnos en qué nos afecta diariamente, en nuestro día a día, la uberización a todos y todas los que estamos aquí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría presentarlos en primer lugar, para que los conozcáis, que no los conozcáis. A mi izquierda está la compañera Teresa Zurita, que es diputada autonómica, responsable de empleo y aparte licenciada en psicología, si no recuerdo mal, aparte de otras tantas cosas que hace, que yo me apunto por aquí. Es orientadora laboral, ¿vale? Y bueno, es la responsable de empleo y economía en la Asamblea de Madrid. El compañero Eduardo Gutiérrez, que es el responsable de Hacienda y Presupuestos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues todo un referente a seguir de comisiones obreras desde hace muchos años. Ha participado en comisiones obreras con puestos importantes en cuanto a gestión y la compañera también de comisiones a la izquierda y militante de Más Madrid de Soto del Real, que es Encarni, ¿vale? que es secretaria adjunta a la Secretaría de Organización y Extensión Sindical de Comisiones Obreras en Madrid, y bueno, aparte es del Consejo Económico y Social de España, una consejera que no es cosa menor. Entonces a mí me gustaría que nos situara en principio un poco en contexto, Eduardo, en cuanto al tema de la uberización, que por otra parte no es nada nuevo, ni que no conozcamos. Lo único que el nombre, tenemos la tendencia a aplicar los anglicismos o los nombres de empresas a las cosas que ya existen desde hace muchos años, que no es otra cosa más que la liberalización y la entrada de las multinacionales a competir a sectores estratégicos de la sociedad, como son la salud, la educación, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, doy paso a Eduardo, que yo creo que nos va a situar mejor un poco en el contexto. Vale, pues muchas gracias a todos por dedicar unos minutos a escucharnos y por, sobre todo, dedicar unos minutos a reflexionar sobre las cosas que oímos en los medios de comunicación, sufrimos y también a veces, que es algo que yo quiero apuntar, usamos y disfrutamos. Creo que uberización es un término que circula mucho en los medios de comunicación y entre las tertulias y los coloquios, pero es un término que reduce un proceso como es el proceso de la aparición de las plataformas digitales en general, o dependiendo de quién se acerca a estos problemas, lo que llaman la economía colaborativa. Pero ¿qué ocurre con las plataformas digitales o economía colaborativa? Y es que cuando surgen oportunidades tecnológicas, suele ocurrir que los primeros que las aprovechan, los primeros que hacen un uso abusivo de ellas, son los más poderosos, los que más medios tienen para anticipar los problemas, para poder aplicar esas tecnologías, y como consecuencia de que son los primeros, pues en general los emprendedores o las empresas más voraces son las primeras que han utilizado las plataformas digitales. En sí mismo las plataformas digitales, igual que cualquier tecnología, no es mala por ser esa tecnología, es el uso que se haga de ella y el cómo se haga de ella.
respecto de una tecnología digital o de cualquier tecnología. Es decir, una tecnología donde se descubre un antibiótico, pues en sí mismo es un salto tecnológico y no por eso es malo. El problema es que si se hace una patente exclusiva y propiedad de un fondo de inversión o de un gran millonario, y hace que ese salto tecnológico, ese descubrimiento, esa innovación sea restrictiva y elitista solamente para los que pagan, pues es que los antibióticos son malos los usos que se hacen. Bueno, en el caso de las plataformas digitales ocurre lo mismo. Y la experiencia que tenemos más extendida es que los que están utilizando las plataformas digitales, que ahora explicaré un poco qué se entiende por plataformas digitales, pues están siendo las empresas más voraces, en este caso los capitales que quieren ganar mucho dinero, y entre ellos, por ejemplo, una empresa americana que se llama Uber, y que, pues como todos sabéis, pues lo que ha hecho es entrar en el sector del transporte y aplicar tecnologías digitales de plataforma, en donde datos de trabajadores y datos de usuarios y ciudadanos que quieren un servicio, pues ella la cruza en las plataformas digitales con las apps que tienen los usuarios, nosotros, y por otro lado los que tienen los transportistas, en definitiva los que ofrecen el servicio. El asunto es que la aplicación que está haciendo Uber pues está poniendo de manifiesto las peores perspectivas y dimensiones de lo que podía ser algo muy razonable. Y de hecho ya todos sabemos que, por ejemplo, asociaciones de taxistas, por ejemplo, están utilizando las plataformas digitales de una forma no precarizante, de una forma en donde no se estruja a los consumidores y a los trabajadores. Es decir, lo que quiero transmitir, al menos es mi percepción, bueno, no solamente la mía, sino de mucha gente, es decir, que las plataformas digitales se pueden utilizar de una forma muy positiva para toda la población. Entonces, el término uberización yo lo traduzco en la peor forma de aplicar las plataformas tecnológicas, en este caso digitales, a la economía y a la sociedad. Y la peor forma, ¿por qué? Yo voy a contar algunas cosas, pero Teresa os va a contar exactamente los efectos sociolaborales que provoca esta forma de aplicar las plataformas digitales o la economía supuestamente colaborativa. Pues se suponía que colaboran los usuarios y colaboran los que ofrecen servicios, sean de salud, sean de traducción o sean de lo que sea, ¿no? O de cuidados o de limpieza. En realidad lo de colaborativa es un término que, cuando usamos palabras, lo que intentamos es que las cosas se comporten como las palabras y con los deseos que incorporamos en lo de colaborativa. Luego, efectivamente, pues es como cuando decimos en familia: oye, lo vamos a portar todo bien, ¿no? Vale, vamos a ser una familia, ya, luego cada uno lo interpreta de una forma. Y el problema es que los poderosos lo están interpretando de una forma tremendamente perniciosa y generando una imagen de las plataformas digitales como si no hubiese otra posibilidad. Y tienen varias características. Desde el punto de vista jurídico, una de las características más perniciosas de esta tecnología de las plataformas digitales es que buscan, sobre todo Uber y todas estas empresas que son muy voraces, avariciosas y quieren ganar todo lo que pueden en el máximo tiempo más corto posible, pues desde el punto de vista jurídico lo que pretenden es que la relación entre los trabajadores y la empresa se diluya, que no sea una relación laboral. Y entonces lo que plantean es que los usuarios son simplemente clientes a través de una app, pidiendo servicios como un taxi o una ambulancia o limpieza o un servicio de salud, ¿no? Y por otro lado, los profesionales que dan esos servicios son también clientes de la plataforma digital, de tal manera que la plataforma digital Uber se queda en medio, cobrando a los trabajadores una comisión por estar dentro de su red de prestaciones
de servicios de taxi, de transporte, de lo que sea, y cobrando también a los clientes. Entonces, ellos se lavan las manos y lo que tienen son contratos mercantiles. Pero lo que ocurre es que como utilizan plataformas digitales, que utilizan algoritmos, es decir, programas digitales programados, ojo, los algoritmos son una sucesión de instrucciones que se le da a los ordenadores para que gestionen información. Pero alguien le dice, coge este dato y lo cruzas con este. Y cuando este dato sume más de 10, pues va para este. Bueno, pues las plataformas, Uber en este caso, tienen una serie de programas informáticos que determinan las tareas, en este caso, por ejemplo, de los repartidores de Globo, los tiempos de reparto, los lugares de reparto y además asignan valores. Por lo tanto, las plataformas organizan todo el proceso de trabajo. Lo que ocurre es que los propietarios de las plataformas como Uber o como Deliveroo o Globo dicen, no, yo lo único que hago es gestionar información. No, perdone, usted gestiona información, pero usted determina las tareas, organiza los tiempos de trabajo y además controla los tiempos de trabajo de esas personas, por ejemplo, los que reparten. Como consecuencia de eso, ha habido procesos que, bueno, nos contará mejor Teresa. Yo no voy a entrar en los contenidos que va a hacer ella, va a recrear ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los aspectos jurídicos es que el mal uso de las plataformas digitales deviene en una mercantilización de relaciones laborales. No es lo mismo un contrato mercantil entre un trabajador y un autónomo y una empresa de prestación de servicios digitales que una relación laboral. En general, en Europa, aunque hay excepciones, pues hay una idea bastante mayoritaria de que en este tipo de plataformas digitales la presunción de una relación laboral subyacente debe ser la primera hipótesis desde el punto de vista jurídico normativo. Luego, como os decía, hay otra dimensión de las plataformas digitales, que es el tema organizativo. Y entonces, en el tema organizativo, aparentemente, parece como que la plataforma digital no organiza nada. Simplemente hace conciliación de demandas de usuarios, datos digitales de usuarios, que nosotros cuando pedimos algo, y casa con un taxista o con un médico o con un enfermero o con un traductor. Dice, no, nosotros no hacemos nada más que intermediarios y por lo tanto no hacemos, organizativamente nosotros simplemente gestionamos información. Lo cierto es que en esos algoritmos, en esos programas, secuencian, clasifican, dan órdenes, instrucciones de ir a tal sitio a hacer el servicio. Si no lo das, automáticamente le ponen una penalización, es decir, que esos algoritmos, esos programas informáticos organizan el servicio. Y cuando se organiza un servicio, en realidad hay una responsabilidad, se entiende desde el punto de vista del acervo laboral y jurídico en Europa, que existe una relación subyacente de carácter laboral. ¿Eso qué significa? Pues, creo que es intuitivo, todos sabemos. Eso significa capacidad de negociar entre partes, no como un contrato mercantil, significa derechos laborales, significa indemnizaciones, significa prestaciones, significan un montón de contenidos. ¿Y salarios? Salarios, jornada, organización, vacaciones, prestaciones en situaciones de baja, prestaciones en situaciones de capacidad laboral, es decir, todo lo que todos sabemos que hay asociado a un contrato laboral, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista organizativo, fijaros que está determinado por uno de los aspectos que decía jurídicos, el uso perverso de las plataformas digitales, y resalto de perverso, es decir, que hay posibilidades de utilizar las tecnologías digitales de plataforma de una forma no tan perversa que dé lugar a eso que llaman la uberización, ¿no? Entonces, como ellos dicen que nosotros somos una empresa de información, y de hecho, por ejemplo, Uber ha tenido un conflicto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en donde ella decía, no, yo soy una empresa de información, cojo demandas que me hacen en las apps de los iPhone los ciudadanos y yo los caso con un listado de coches que resulta que están dispuestos a hacer ese servicio. Yo lo único que hago es casar información. Lo que ha ocurrido, ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que ha calificado a Uber no de una empresa que gestiona información, sino una empresa de transportes. Y esto es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como podéis ver, pues evidentemente hay fuerzas de la población, de la ciudadanía, tienen que ver con el poder económico en general, gente con ganas de ganar mucho dinero, que pueden interpretar que esta tecnología es simplemente una relación mercantil. Pero está el resto de la población, que creo que estamos muchos en ese lado, que dicen, no, oiga, perdone, eso está desequilibrado, porque está desequilibrado y de ahí nace el derecho del trabajo. El derecho del trabajo como una parte del derecho del mundo occidental es un derecho tuitivo. Tuitivo significa que intenta reequilibrar las relaciones que existen entre los trabajadores y los empresarios, que están normalmente desequilibradas en términos de relación. Entonces, hay una parte de la población que dice, no, esto son puras relaciones mercantiles y todo es mercado. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha planteado que Uber no es una empresa que gestiona información, sino que es una empresa de transportes, que da servicios de transporte. Como digo, son aspectos jurídicos lo que están en juego, aspectos organizativos, porque de hecho estas empresas organizan la prestación de los servicios y del trabajo de los trabajadores, de los autónomos, que ellos pretenden que sean simplemente contratados mercantiles. Y luego está el aspecto tecnológico. Pues el aspecto tecnológico pues tiene que ver lógicamente con todos los programas informáticos, los algoritmos, que es el término que se utiliza habitualmente, y que es muy importante que esos algoritmos sean públicos y transparentes. ¿Por qué? Pues porque si no son públicos y transparentes y de conocimiento de los trabajadores, pues puede ocurrir que de repente se programe el algoritmo de manera que todos los que sean calvos pues no van a poder dar servicios en globo, o todos los que sean rubios no van a poder dar servicios en globo. Y esas cosas se pueden programar en un algoritmo de tal manera que en la plataforma, cuando alguien va a dar, dice, oye, pues es que a mí no me sale ningún servicio, pero ¿cómo es posible que a ti no paren de llamarte y a mí no me salen servicios? Es decir, que la posibilidad de modificar y de intervenir en los derechos de igualdad de oportunidades de todos los trabajadores existen tecnológicamente en estas plataformas digitales, ¿no? Esto serían un poco las características. Yo quiero transmitir que efectivamente el conseguir que se reconozca que existen relaciones de carácter laboral y por lo tanto sujetas a derechos, es un pulso como el que hacemos todos a diario en nuestras vidas a pequeña escala, y que se trata de no matar a la tecnología. La tecnología disponible permite usos muy positivos. Muy positivos. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que hay una parte de la población que pretende que eso no ocurra. ¿Qué es lo que busca? Ellos lo envuelven en discursos de escuelas de negocios, en donde reducir costes es bueno, es competitivo, y además los ciudadanos lo quieren. Es decir, todos nosotros deseamos poder utilizar esas plataformas. Y aquí entra un dilema individual y colectivo. Y es que todos somos consumidores y al mismo tiempo podemos ser trabajadores de esas plataformas. Entonces, yo a mí mismo me aplico el lema de no voy a desear para los demás lo que no quiero para mí. Es decir, que a veces nos sentamos a ver en la televisión y tiramos de Globo y tiramos de Liberó y tiramos de para que nos traigan, y nos olvidamos de las condiciones que tienen estos trabajadores. Ha habido en esta tensión entre los que quieren hacer un uso interesado, egoísta, avaricioso
de las plataformas digitales y los que creemos que no todo tiene que ser de beneficios, sino que tiene que haber un equilibrio, evidentemente las empresas tienen que ganar dinero, y al menos desde Más Madrid nosotros defendemos que las empresas ganen dinero. Vamos, no he oído a ningún militante y equipos del grupo parlamentario de Podemos ni concejales que digan que las empresas no tienen que ganar. Las empresas tienen que ganar dinero, pero dependiendo en base a qué. Porque si se gana dinero estrujando las condiciones de trabajo o las jornadas de trabajo de los trabajadores, eso no es una vía competitiva, productiva y sostenible en el tiempo. Es decir, las más sostenibles son aquellas empresas que innovan, que gastan dinero en aprender qué cosas se pueden hacer mejor, qué está haciendo la competencia para intentar aprender de ella y de una forma u otra consiguiendo que los trabajadores que tienen, en la medida de lo posible, sean más productivos. Y los trabajadores, para que sean más productivos, no solamente tienen que echar muchas horas, que es lo que todo el mundo pensamos, se piensa de forma, no, lo que hay que hacer es trabajar, y duro. Ya, pero si el ordenador no funciona, o sea, el programa se nos cae, pues todos trabajamos ya con ordenadores y de repente no funciona la web, y todo ese tipo de cosas, dice, oye, es que habría que arreglarlo. Y decimos, es que si arreglasen esto yo podría sacar 15 pedidos o podría hacer 27, es decir, que en definitiva se trata de mejorar las condiciones de trabajo para hacer que las empresas sean más competitivas, más que competitivas, sobre todo sean más productivas, que en definitiva es tanto como decir los trabajadores sean más productivos en base a mejoras tecnológicas. Y el problema que tenemos es que la incorporación de estas lo que llaman tecnologías disruptivas de plataforma, donde se pueden manejar en definitiva muchos datos en tiempo real de usuarios que piden cosas ubicados en el espacio de una forma muy dispersa, con proveedores de esos servicios, sean de transporte, sea de traducción, sea de salud, sea de muchas formas que se nos ocurren que ahora mismo están presentes, ¿no? Por ejemplo, ahora hay empresas de plataforma que podrían ser uberización, dependiendo de cómo lo aplican, en donde ofrecen servicios de limpieza. Tú entras ahora mismo en Cuido, una página de Cuido o de asistencia a domicilio, y ahí el problema está en que esa plataforma se lava las manos, dice, no, yo lo que hago es poner en contacto a personas que están dispuestos a hacer servicios de cuidados a domicilio con familias y personas que necesitan cuidados a domicilio. Y le cobro a esto y cobro a esto y yo me lavo las manos. No, perdón, porque usted está organizando la lista, tomando decisiones. Usted está organizando un servicio. Eso sería una prestación laboral, ¿no? Bueno, pues estas empresas lo que buscan es ganar dinero precarizando las condiciones laborales. Y luego Teresa pues contará casos y qué se puede hacer frente a esto, ¿no? Y bueno, hay todo un movimiento internacional, sobre todo en las organizaciones internacionales, porque bueno, pues en definitiva las instituciones son las que desarrollan programas y reglas que son, en este caso, leyes, directivas, reglamentos, convenios, los convenios de la OIT, o que son, en definitiva, listas de comportamientos que se aconsejan. Esos son los convenios de la OIT que deben ser incorporados por todos los países que ratifican ese convenio, ¿no? Pues tanto en la OIT como a nivel de la Unión Europea, ya sea el Consejo Económico y Social o el propio Parlamento, incluso la Comisión Europea, que como sabéis sería el ejecutivo de la Unión Europea, que es la Comisión Europea, pues tienen encima de la mesa una directiva y tienen también un convenio internacional, cuando digo encima de la mesa, que se están discutiendo, porque entre otras cosas las regulaciones de estas plataformas digitales, las regulaciones nacionales de estas plataformas digitales y todo lo incorporado, como por ejemplo el tema de los algoritmos, varía mucho por país. Ahora mismo, por ejemplo, en Europa solamente España e Italia tienen regulados la transparencia de los algoritmos de las plataformas digitales. Sin embargo, el resto de los países de la Unión Europea, el tema de los algoritmos, que son así como muy tecnocrático. ¿Y para qué quieren saber qué es lo que hay en un algoritmo? ¿No? Pues para poder comprobar que no están manipulando los datos de la gente que tiene gafas.
para poder recibir servicios o prestarlos, ¿no? Entonces hay una gran diversidad a nivel europeo, y la Unión Europea pues está intentando llegar a consensos para que exista una directiva en donde se precisen cosas, como por ejemplo el tema de los algoritmos, qué derechos tienen los usuarios de esas plataformas, en qué casos es palmario, o sea, qué requisitos tendría que cumplir para que se pudiese poner de manifiesto que existe una relación laboral implícita en el tema, para que hubiese de una forma u otra una regulación europea más o menos común o homogénea, porque da la casualidad además de que las plataformas que hacen estos usos abusivos de la tecnología digital, las empresas pues a veces están prestando estos servicios desde Luxemburgo, y resulta que nos están prestando servicios a nosotros como usuarios, usando trabajadores de españoles, los están prestando desde Luxemburgo. Luxemburgo es un paraíso fiscal, es decir, que también la Unión Europea dice, oiga, hay que poner orden en esto. ¿Qué ocurre? Que normalmente las normas, las leyes y las voluntades políticas van siempre por detrás de las innovaciones tecnológicas. Eso, ¿cuánto por detrás? Algunos pensamos que demasiado por detrás, y que deben ir un poco más deprisa, pero hay que pensar también que no es un problema de que es que no hayan caído en la cuenta, es que en esas instituciones que son las que emiten normas y leyes, en esas instituciones también están presentes los grupos de ciudadanos y políticos y empresarios diciendo que no hay que regular eso, que hay que dejar que el mercado barra libre, y que el que pueda tire para adelante, ¿no? Entonces, con esto en parte habrá gente que más de una vez me dicen, bueno, es que tú siempre consideras que hay muchas circunstancias que hacen difícil arreglar las cosas. Sí, yo siempre considero que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para poder sacar un juicio de decir, es que no se hace nada. No, se hace, lo que pasa es que hay poderes económicos y empresas muy potentes que son capaces también de influir en los actores políticos y parlamentarios de la Unión Europea, de un gobierno regional o de un parlamento regional, y también de gobiernos regionales, ¿no? La impresión que yo tengo es que se está cerrando los márgenes de abuso, y que efectivamente hay que ir más deprisa y poner en valor los usos muy positivos que tienen las plataformas digitales. Fijaros que a mí Robert, cuando me planteó, hay que hablar de la uberización. Claro, la uberización es la forma más perversa y negativa y del lado, por utilizar ese símil, del lado malo de la fuerza. Es decir, la fuerza que tiene la tecnología nos podría permitir hacer muchas cosas de una forma bastante equilibrada. Y con esto yo creo que doy paso a que Robert nos cuente la perversa utilización de las plataformas tecnológicas, que ha puesto hasta el punto de crear un genérico, la uberización de la economía como consecuencia del uso y abuso de las plataformas digitales. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Y yo creo que haría un flaco favor si no hablase de la problemática de miles de autónomos, pequeños comerciantes de este país que están sufriendo la devastadora ola de la uberización y de la irrupción de las multinacionales en un mercado de liberalismo salvaje que tratamos de combatir, pero que en algunos casos, si no lo hacemos rápido, puede ser demasiado tarde. Este es el caso de mi sector, del taxi. Yo, para situar en contexto, diría que en la última época del gobierno de Zapatero entró una ley omnibus que tuvo mucho revuelo en el taxi, a la que nos enfrentamos, que prácticamente proponía la liberalización de lo que la ley omnibus que ha presentado Ayuso hoy en día ya se proponía en aquel entonces: liberalización del transporte, de educación, de enseñanza y de otros sectores estratégicos, porque pienso que las multinacionales son como un ser hambriento que nunca tienen un límite. Cualquier sitio donde vean que tienen capacidad de mercado y de ganar dinero, les importa. ¿Cuál es el problema? Que cuando se invaden los servicios públicos,
y las personas a las que se prestan los servicios públicos se quedan en segundo lugar, así se anteponen los beneficios económicos, como es en el caso de las multinacionales y de los fondos buitre que copan todo este tipo de sectores, pues entonces los que salimos perdiendo claramente somos los ciudadanos. Porque salimos perdiendo porque perdemos servicios públicos, porque perdemos comercio de cercanía, porque perdemos sanidad, porque perdemos educación, porque yo creo que la batalla está en el modelo, no está solo en lo que están haciendo, sino que es un modelo muy peligroso, tanto desde el punto de vista de empleo, que seguramente lo retratará mejor Teresa, que queremos para el futuro de nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, que trabajen bajo el paradigma de la uberización, de las multinacionales, que no respetan derechos sindicales, que nos podrá hablar también en Carni, etcétera, etcétera, o que haya un equilibrio entre que las empresas puedan ganar dinero, que nadie está diciendo que las empresas no tengan que ganar dinero, y que traten dignamente a sus trabajadores, que yo creo que es fundamental. Pues eso, hoy en día en el taxi no ocurre con Uber. Tanto Uber como Cabify han irrumpido de una manera brutal, aprovechando un vacío legal de aquella ley Omnibus que se presentó, que Ana Pastor salió a las puertas del Congreso a decir a los taxistas que iba a modificar el texto y que lo iba a cambiar, y que no lo hizo, y que ha propiciado después que determinados cambios desde las comunidades autónomas, en este caso desde la Comunidad Autónoma de Madrid, porque en otras comunidades autónomas sí ha sido más frenada, como es el caso de Cataluña, y otros sitios donde sí se está poniendo más cuotas y más control a la irrupción de estas multinacionales y más normas, pues en Madrid es sálvese quien pueda. Es decir, les dejaron primero coger licencias de VTC, que eran unas licencias tradicionales que aquí estaban asignadas a casi, digamos, un servicio discrecional, como las funerarias, los alquileres de coches de lujo, etcétera, etcétera, que valían 30 euros en la Comunidad de Madrid, sacarse 36 euros una licencia, y las han llegado a estar vendiendo hasta por 70.000. Que han hecho grandes tenedores, han empezado a acumular licencias de esas y han especulado con su venta. Y a su vez en los medios de comunicación a los taxistas nos dicen que los que especulamos somos nosotros porque nuestras licencias son muy caras. Oiga, yo compré una licencia a precio de mercado, posiblemente no fuese la mejor manera de haber comprado esa licencia. Posiblemente esas licencias tendrían que estar en control de las administraciones y haber sido dadas por las administraciones. Pero eso no es un problema nuestro, es un problema de la administración franquista, que cuando no existía transporte, ni existía consorcio de transportes, otorgó una serie de licencias a todos los trabajadores para suplir la deficitaria comunicación de transporte que había en muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid. No había ni camionetas, no había nada. Y entonces el taxi tenía unas tarifas muy populares y se usaba muchísimo para cubrir ese déficit que hoy afortunadamente tenemos menos, aunque tenemos nuestras peleas, pero que tenemos menos que en aquella época. Entonces, para mí, yo lo que considero es que lo que no se debe de hacer es lo que está haciendo el gobierno regional, que es decir, que un competidor como Uber o Cabify no tenga ninguna regla y por el contrario proponga ahora en un reglamento que los que nos regulemos seamos los taxistas, que estemos todos los taxistas 24 horas compitiendo. Un servicio público no puede competir contra una multinacional o una empresa, nunca, de ninguna manera, porque el fin es el servicio público. Y la empresa privada, ese algoritmo del que hablamos y hablaba Eduardo, facilitará que cuando nos embullan a todo lo que es el servicio público, pues den el servicio que a ellos les dé la gana, o a la viejecita que tiene que ir al centro de salud porque tiene su cita, la cobren 40 euros por ir a 200 metros para que diga que no, básicamente. Entonces, por eso existe el servicio público y tenemos la conciencia de que tiene que existir un servicio público. Los taxistas no nos oponemos a que exista Uber o Cabify, lo que queremos es que exista en unas condiciones en las que podamos competir dignamente unos con otros, cada uno diferenciando el papel de cada uno. La licencia VTC tenía que cumplir una serie de condiciones, como que tenían que tener unos garajes, salir a prestar solo cuando tuviesen hoja de contratación. Todo eso la administración madrileña se lo ha pasado por el forro.
por el forro, y ha obligado a todo un sector a ir a una huelga, que en este caso yo sí tengo mis reticencias con los compañeros, los que la plantearon, en el fondo un poco suicida, porque es una huelga a la que fueron, en la que no había un fin. Decía, yo recuerdo una palabra de un sindicalista que decía que para meterte en un conflicto tienes que tener siempre preparada una salida, ¿no? Y era Marcelino Camacho. Aquí no había una salida. Nos tiramos 20 días o 30 días sin una salida, y al final tuvimos que salir con las orejas gachas con un decreto de Ábalos que luego las comunidades autónomas se han negado a cumplir. Porque el decreto de Ábalos básicamente lo que decía era que las comunidades autónomas cogieran las competencias y regulasen el transporte y estas empresas como Uber o Cabify. Y nos encontramos ante todo lo contrario, que desde las administraciones públicas, la presidenta de la Comunidad de Madrid sale en una rueda de prensa a hacer publicidad explícita de Uber y Cabify. Y eso es un atraso para todos los madrileños y las madrileñas. Cuando alguien coge un taxi, tiene el respaldo de una administración. Los taxis estamos regulados por el Ayuntamiento de Madrid, por el Estado y por las comunidades autónomas, nada menos. Tenemos un seguro de responsabilidad civil de hasta 50 millones de euros por si hay un percance con un cliente. Eso no lo tiene un Uber o un Cabify. Y un seguro de un coche normal. Y es decir, por tanto, ya estás añadiendo de inicio una serie de reglas por las que no puede competir el taxi. El taxi cogió un día libre y exigió un día libre, y eso es una conquista social, no del taxi, de todos los trabajadores y de todas las empresas. Y esta presidenta lo quiere eliminar. Entonces quiere eliminar una conquista social y quiere que haya flotas de taxis, que es de los que se benefician claramente de esa medida, porque tiene el tenedor o el gran tenedor, su flota de 15 o 20 taxis dando vueltas las 24 horas por la calle con sus conductores en malas condiciones también, porque el taxi también emplea en malas condiciones, pero tenemos un convenio laboral y son los trabajadores los que tendrían que implicarse en mejorar ese convenio. No tenemos que ser los autónomos, que yo muchas veces cuando voy con compañeros que son asalariados se los digo. Cuando uno quiere mejorar algo en su trabajo, tiene que implicarse, y sindicalmente hay herramientas para poder luchar por mejorar ese convenio. Eso en Uber o Cabify no existe. No hay lucha de convenios, ninguna, porque son 24 horas al día, o sea, los tienen sin días libres a la semana. Es decir, hemos visto testimonios en la televisión, no es algo que sea ajeno a todo el mundo. Entonces, yo lo que creo que debemos de hacer una reflexión colectiva como sociedad, y sobre todo desde las administraciones, hacer unos esfuerzos, cuanto más ímprobos mejor, porque no desaparezcan este tipo de servicios públicos. Porque si desaparecen, vamos a dejar el mercado a merced de estas multinacionales en las que el servicio y las personas les importan un bledo, pero un bledo, absolutamente un bledo. Y eso está ocurriendo. Pues yo esta mañana he visitado el Hospital Infanta Sofía y ocurre lo mismo. Hay un fondo buitre administrando y gestionando el Hospital Infanta Sofía, o la educación, que cada vez está más, digamos, uberizada, o metiéndose multinacionales tratando de aprovechar externalizaciones. Tenemos que hacer una reflexión colectiva, y desde las administraciones, los sindicatos y todos los partidos progresistas tenemos que luchar porque esta sangría se detenga. Y los consumidores, como consumidores, pensar que cuando pedimos el Globo o el Amazon o el Cabify, las consecuencias de lo que estamos haciendo al utilizarlo, ¿no? Es decir, a mí me da pena a veces cuando me dicen amigos, es que pedí un Globo, y viene un tío en bici. Claro, es que el tío en bici dice, pero le doy una buena propina. Pero sí, no es una cuestión de que tú le des una buena propina. Es una cuestión de que pidiendo a esas empresas estamos generando un mercado de empleo, que os dirá seguramente Teresa, que es totalmente ruinoso, en el que personas que casi pagan por trabajar, como son el ejemplo de los riders, que lo tenemos muy cercano, porque tienen que hacerse falsos autónomos y han estado doblando la legislación para que fueran falsos autónomos, trabajando sin tener prácticamente beneficios, sin tener que estar esclavo 24 horas con el móvil para atender pedidos, para poder sacar para comer. Entonces, yo creo que es
un tema que merece la pena y que merece una reflexión colectiva. Y bueno, yo no voy a parar de luchar en lo que tenga mi taxi con mis compañeros, a pesar de las diferencias que puedan tener en su forma de enfocar la lucha. Creo que merece la pena seguir teniendo un servicio público y un servicio público de calidad, y no lo defiendo solo para el taxi, lo defiendo como un modelo que va a ser dañino para toda la sociedad, y lo defiendo igual en el comercio de cercanía, que está desapareciendo de todos los barrios el comercio de cercanía. En Madrid hemos hablado muchas veces de que se hacen grandes pubs, aquí tenemos Tempranales o de esa vieja, y no hay comercio. Sí hay bares, pero es que no hay comercio de cercanía, no hay absolutamente nada. Está rodeado del Mercadona, del Lidl, del Otto y de no sé qué, pero ya no hay tiendas de barrio como hay antes. Entonces, si perdemos esa esencia, que ese realmente luego es el autónomo que genera empleo de más calidad que el del Carrefour o el del Lidl o el de Mercadona, pues vamos a perder el concepto de una sociedad como la conocíamos hasta ahora. Entonces, yo nada más que puedo decir eso, que yo creo que es una defensa bastante importante de mi gremio y en general de los servicios públicos y de los sectores que creo que deben de tener un cierto control público, porque si no, esto es la ley de la selva en la que aquí salimos todos y nos matamos a machetazos. Entonces yo me gustaría pasar el testigo a Encarni, porque como sindicalista sé que en comisiones y en todos los sindicatos en general estáis sufriendo mucho las consecuencias de la irrupción de este tipo de APPs y de tecnologías que están generando un subempleo totalmente brutal, y que además ha sido muy difícil combatir porque han aprovechado pues recovecos legales para meterse de cualquier manera. Entonces yo le paso el testigo a Encarni que nos cuente un poquito desde el punto de vista sindical. Bueno, primero de todo dar las gracias a la Asamblea de Sanse por invitarme y a Roberto por pensar en mí. En este tema, además, en el tema de la uberización, si le queremos llamar así, yo creo que tiene que ver más con un modelo cargado de ideología. Nosotros no, en comisiones obreras, los sindicatos en general, creo que no es algo nuevo el que las empresas busquen siempre la vía de escape, y cuando, como dice el dicho cuando encontramos las respuestas nos cambian las preguntas. A eso jugamos desde hace muchísimos años ya, ¿no? A que buscan esas vías de escape legales para poder desregularizar las condiciones, y igual que la uberización, antes ha sido la externalización, la fragmentación de la cadena productiva y otras muchas fórmulas. En el año 94 se regularon las empresas de trabajo temporal, se regularon de forma que se consiguió entonces el trabajo precario y el trabajo desregulado estaba focalizado, estaba muy presente y las empresas de trabajo temporal estaban haciendo negocio. Cualquiera podía montar una empresa de trabajo temporal. Tres amigos montaban una empresa y contrataban a la gente y cedían a los trabajadores de forma ilegal. Eso se reguló, y además de regular los requisitos bajo los cuales, que fueron bastante duros, se podía crear una empresa de trabajo temporal, también se estableció que el salario que pagaran las empresas de trabajo temporal fuera el mismo que el que ofrecía la empresa que daba el servicio o en la que trabajaba el trabajador. Y eso inicialmente funcionó, pero las empresas rápidamente buscaron la vía de escape. Y la vía de escape nosotros, a pesar de que, como os digo, las ETTs se regularon, pero la temporalidad y la precariedad seguía existiendo. No solo las ETTs ofrecían trabajo precario, las propias empresas ofrecían mayor temporalidad incluso que las ETTs, ¿no? Lo que sí que es cierto es que se produjo ahí como os digo,
una nueva fórmula o buscaron una nueva fórmula, y se lo contaba a los compañeros en el 2012, cuando la reforma laboral, cuando establecieron la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al convenio sectorial. En Comisiones Obreras nos pusimos a vigilar, porque una de nuestros principales cometidos es la vigilancia, al final para darnos, o sea, para localizar dónde están esas vías de escape de las empresas, y nos pusimos a observar a partir del 2012 cuántos convenios de empresa se firmaban con salarios inferiores a los convenios sectoriales. El número de convenios fue ínfimo, era muy pequeño, nos sorprendió, pero eso nos dio a darnos cuenta, a localizar, nunca lo habíamos buscado porque estaban muy ocultos. Encontramos, eran en empresas muy pequeñitas, en las que no había representación sindical, precisamente porque eran muy pequeñas, y además en los sectores no las teníamos localizadas porque eran multisectoriales. Ellos no se identificaban con ningún sector, trabajaban igual hacían limpieza, que cuidaban personas, que trabajaban de vigilantes de seguridad o de mantenimiento en un edificio, o las mujeres que limpiaban los hoteles, etcétera, ¿no? Y era tan multisectorial, tan multirama, que entendían que no tenían ningún convenio sectorial de aplicación. Todas las empresas tienen que pagar conforme al convenio sectorial que les es de aplicación. Ellas decían que no tenían uno, que tenían 20 o 30 o 40 o los que ellas quisieran, y que por lo tanto por eso habían creado su salario. Unos salarios, como comprenderéis, bajísimos, que rozaban, o sea, algunos de ellos incluso por debajo del SMI de entonces, que ya era bajo. Yo creo que estaban 500 y pico euros en el 2012, o 600 poco. Pues eran salarios por debajo del SMI, y que habían negociado con trabajadores, con representantes de los trabajadores señalados ad hoc. Nos pusimos a escarbar allí, y algunos de ellos, o sea, alguno de los representantes que firmaban, pues era el director financiero, que se presentaba, la gente le votaba y firmaba el convenio, y cuando ya lo había firmado dimitía y ya tenían su convenio de empresa. La mujer del dueño también era representante de los trabajadores por unos días, hasta que firmaban el convenio. Se daba una circunstancia, y es que entonces estábamos hablando de la ultraactividad de los convenios, que la habíamos perdido con la reforma del 2012. Decían que tardábamos mucho en negociar convenios y que los dilatábamos. Ellos en esos modelos lo firmaban de un día para otro, eran máquinas, o sea, cogían un convenio y ya tenían hasta los convenios tipo. Nos dimos cuenta de que todos esos convenios de empresas multiservicios eran tipo, ¿no? Tenían un redactado tipo y eran copias exactas unos de otros, solo que cambiaban los salarios y a cada cual iba a peor. Esa desregulación es la que siempre buscan las empresas. En aquel momento conseguimos buscar también nosotros, igual que ellos habían buscado la fórmula legal para que existieran convenios por debajo del sectorial. Como ya existían, no firmaban nuevos, los dejaban en caducidad durante toda la vida y seguían pagando los salarios de entonces. Y aún así nos pusimos a buscar fórmulas para anular esos convenios en la Audiencia Nacional, y se consiguieron anular, pues no sé si llegaron a 64, conseguimos anular 64 convenios. Las empresas multiservicios se vieron en el foco de atención. En aquella época estuvo muy de moda, salieron las Kellys, ¿no? las que limpian los hoteles y demás a través de las empresas multiservicios. Lo sacamos a la luz y de ahí surgió todo ese movimiento. Pero cuando vieron que estaban en el foco, lo que hicieron fue parar y buscar otras fórmulas.
se fueron a través de, empezaron a ir hacia las empresas estas de inserción laboral, las de empleo, ¿cómo se llaman estas? Especiales de empleo, los centros, que no me salía. Empezaron a hacerlo a través de centros especiales de empleo, empresas como, te digo, multiservicios de entonces, que eran como CLECE, como, bueno, de las grandes, no te hablo de empresas pequeñas. Además, se dio la circunstancia de que todas las empresas que íbamos investigando que tenían convenio de empresa, todas habían sido creadas por ETTs, ¿vale? O sea, cuando ya vimos de quién estaban compuestas esas multiservicios, mirando los órganos de dirección, nos dábamos cuenta que los mismos que eran la ETT habían creado esas multiservicios a partir del año 94 para poderse escaquear y no cumplir los convenios sectoriales. Bueno, pues no os quiero cansar con esto, pero que me refiero a que siempre ha existido esa voluntad por parte de las empresas. Eso tiene mucho que ver con por qué seguimos siendo necesarios, ¿no?, los sindicatos, y que lo van a seguir haciendo. Las plataformas han sido lo siguiente, ¿vale? Las plataformas son otra forma de regulación, en cuanto han visto que todo lo que sea separar y todo lo que sea fragmentar y sobre todo evitar la respuesta sindical y colectiva de los trabajadores, pues es una fórmula que les va de maravilla. Entonces, y lo mismo pasa pues con el fenómeno del taxi, ¿no? Porque todo esto tiene que ver también mucho con la privatización de los servicios, ¿no? Con privatizar para desregular el resto adelgazar los servicios públicos y por lo tanto usar las plataformas como otra fórmula de desregulación, ¿no? Y por lo tanto yo ante todo esto, ante estos fenómenos, no puedo apostar por otra cosa que por seguir peleando y por seguir luchando y ponérselo todo lo difícil que podamos. Sabemos que estamos luchando contra auténticos gigantes, ¿no? Son fondos de inversión, cada vez son multinacionales más grandes, cada vez se hace muchísimo más complicado, tenemos un tejido productivo muy precario. Más del 80% de las empresas de nuestro país son pyme y pequeña y micropyme, ¿no? Y eso lo que evita es que primero que estén sindicalizados y segundo pues que haya protesta social organizada, ¿no? Con lo cual pues todo va en contra, todo está en nuestra contra como siempre, pero bueno, la idea es que sigamos peleando. Yo no os puedo decir más, yo soy activista, creo que por naturaleza, y sé donde sea, pues ahí estoy. Y yo creo que si ellos son innovadores a la hora de buscar esas vías, nosotros somos perseverantes a la hora de pelearlas. Y creo que en eso no nos ganan, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer sobre todo es unir fuerzas entre organizaciones y colectivos diferentes. Es importante la unidad de acción, tanto la unidad de acción en lo sindical como con los partidos políticos, como con otras organizaciones, porque al final nos la jugamos en todos los sectores y de la misma manera, ¿no? Y allá donde podamos unir las fuerzas, lo debemos hacer. Y no sé qué más explicaros porque soltaría muchos rollos, y como esto no es una charla sindical de la mía, pues se lo dejo a Teresa, y le toca a Tere, que seguro que explica las cosas mucho mejor que yo. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, Eduardo, Robert, gracias por la invitación hoy aquí en San Sebastián de los Reyes, una asamblea y un pueblo muy querido, además es muy importante también en la estrategia que tenemos como Más Madrid, porque bueno, también me gustaría introducir aspectos que tienen que ver con el trabajo que ya realizamos en la asamblea, ¿verdad? De forma diaria, como dice Gami, peleándonos como Don Quijote con los molinos, ¿no? Porque podéis imaginar que no es nada fácil, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me gustaría establecer, porque hemos hablado de muchas cuestiones, ¿no? Pero establecer como 3 bloques. Bueno, los 2 primeros sería cómo la uberización afecta tanto al sector del empleo privado, ¿vale? Como el segundo bloque, cómo afecta la uberización al sector del empleo público, porque es algo que estamos sufriendo y que todos y todas sufrimos en nuestras carnes, ¿verdad? Cada vez que nos acercamos a algún servicio público, ¿verdad? Y luego, por otro bloque que quería comentar brevemente, no me voy a enrollar mucho, es el tema de las propuestas, porque nosotras siempre decimos, tenemos que luchar, tenemos que reivindicar, tenemos que denunciar, pero también tenemos que proponer, porque bueno, en el 23 tenemos que tener hecho todo digamos, una gama de propuestas para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y para eso están nuestros programas políticos y nuestra acción política. Bueno, en el campo de la empresa privada, pues vemos, casi os diría que los sectores donde miramos hay problemas, es que es donde miremos. Si miramos al servicio doméstico, que por suerte acaban de regularizar el tema del desempleo, una reforma tanto como la reforma laboral que ha sido un gran avance para las personas que trabajan en el servicio doméstico, como cuando miramos al servicio de atención a domicilio, ¿verdad? Que también tienen pues todo el tema de residencias, que antes, no solamente en domicilio, sino también en residencia, pues tienen muchísimas dificultades para que se cumpla la ley de prevención de riesgos de trabajo, la ley de prevención de riesgos laborales en los domicilios privados. Es muy difícil la labor inspectora en los domicilios porque entra dentro, como bien sabemos, de una esfera privada y ahí hay muchas dificultades, pero la administración pública tiene las herramientas pero no las pone en marcha, ¿no? Y ellas sufren en sus puestos de trabajo todo lo que es la precarización y la falta de recursos y herramientas para desarrollar sus funciones. Es otro sector en el que estamos trabajando activamente desde la Asamblea con los colectivos afectados. Luego, por tocar otro tema, otros sectores de transporte, no me voy a alargar mucho, que ya lo ha contado perfectísimamente Robert, que además es su profesión y lo conoce perfectamente. Eduardo se ha adentrado en el sector de logística, de las plataformas de reparto, ¿verdad? Aquí sí que vemos la parte de los riders y cómo esa sentencia famosa, bueno, no era un acta de inspección de trabajo que luego se fue la base para muchas de las sentencias, donde ya sabemos que se les quería... digamos, no se quería aceptar que esos trabajadores eran parte de la empresa, sino que querían que siguieran permaneciendo como falsos autónomos, cuando realmente se pudo demostrar con esa acta de inspección, gracias a María Domingo, que fue la persona que luego, curiosamente, fue inspectora de trabajo. La Comunidad de Madrid la nombra directora general del trabajo y duró lo que un telediario, porque además se juntó 3 meses, porque evidentemente una persona tan reivindicativa y tal, pues en un encaje de ese tipo en la Comunidad de Madrid, en el gobierno, pues no estaba de acuerdo con muchas cosas, aparte que le pilló toda la época del COVID y tuvo muchísimas dificultades. Estuvo hace poco con nosotros y nosotras en una reunión y bueno, no quiso profundizar, pero os podéis imaginar que una persona tan significada en ese campo luego tuvo dificultades para poder desarrollar un cargo político dentro del Partido Popular. Entonces, bueno, pues sin detallarme mucho, luego no solamente está el caso de los riders, también en transporte, grandes plataformas como Amazon, como IKEA, pues tienen muy atomizado muchísimo el sector del reparto, ¿no? Y al final, ¿quién está detrás de esos trabajos? Pues pequeños autónomos que aceptan condiciones cada vez más a la baja, porque si no aceptan esas condiciones no tienen trabajo, es como una subasta. Yo lo he vivido en Coslada, que hay unas naves de reparto de Amazon, y allí los autónomos nos lo contaban. Es que si no hace, o sea, es como una subasta, ¿quién me reparte a tanto? Y quien quiere trabajar lo tiene que coger a un precio que ni le cubre los costes de gasolina y de todo, vamos, y de transporte y de todo. Entonces, ese es otro sector que también está precarizado, está uberizado, ¿verdad? Y luego, pues el tema de industria. El tema de industria, no pensemos cuando hablamos de industria en grandes industrias, que también, y por desgracia se están cerrando muchas en Madrid. Hemos pedido datos y en el último año, de septiembre del 2021 a octubre del 2022, se han producido 40 expedientes de regulación de empleo en el sector industrial en Madrid. Algunas marcas muy conocidas, conocéis el me imagino de Coca-Cola, el de Schneider, es una empresa de componentes eléctricos que está en Griñón, que está luchando por sus puestos de trabajo. Está el caso reciente de Bimbo en Paracuellos, que digamos, por desgracia, crecen como setas esos problemas en la industria de Madrid, porque la industria no es para nada una prioridad, al contrario, el gobierno de la comunidad en sus 26 años de gobierno
ha hecho que el peso de la industria en Madrid caiga de un 14,6% a un 9% como peso en la economía madrileña. O sea, que es un sector que no quiere. ¿Pero por qué no lo quiere? Vamos a entrar un poco en el análisis, porque es un sector, el industrial, que genera un empleo de calidad. Como dicen Carmen, hay representación sindical, hay más lucha sindical, hay más lucha por los derechos de las personas trabajadoras. Es un sector que tiene buenas condiciones salariales, que hoy en día, comparativamente con otros sectores como puede ser el sector servicios, con lo cual no es una apuesta que tenga el gobierno porque no le interesa. Entonces, cuando miramos a todos estos sectores, y ahora hablaré de otros que tienen más que ver con lo público, pues vemos que hay unas condiciones de uberización muy grandes, que esas condiciones tienen unas consecuencias en la salud de las personas, porque ¿qué trae este tipo de empleo, esta precarización del empleo? Pues trae una pérdida de derechos laborales, trae una pérdida del poder adquisitivo y de la calidad de vida y del tiempo, porque cada vez se necesita más tiempo para conseguir el mismo salario. Y eso repercute en nuestra vida, repercute en la vida de los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral con jornadas mucho más extensas de las que se debería, ¿no? Además, también trae una consecuencia que se ve muchas veces no se le da la importancia, pasa mucho con los autónomos también, porque es muy a largo plazo, pero cuando estamos trabajando en condiciones tan mínimas, al final eso nos va a generar peores prestaciones y nos va a generar peores jubilaciones, y al final tenemos cada vez más, y pasa en los autónomos. El otro día mandaba Robert un artículo, ¿no? Cómo los autónomos jubilados y jubiladas son pobres, porque realmente no han tenido unas aportaciones que les permita luego a la hora de jubilarse una prestación digna, ¿no? Y esto lo vamos a ver con todo lo que se está produciendo en el mercado laboral, cómo se está también precarizando todo lo que es el tema de la vida a futuro. Nos estamos hipotecando nuestro futuro a la hora de la jubilación. Voy al empleo público. El empleo público también sufre una uberización muy muy fuerte, con procesos de externalización que todos y todas conocemos. El peso del adelgazamiento de la administración pública es cada vez mayor. De hecho, sectores como sanidad, sectores como educación, sectores como los servicios sociales, o sea, y ya no hablo solo de las residencias, sino también hablo de los menores en vulnerabilidad social, que tenemos compañeras y compañeras de un grupo de empresas que se llama el Grupo 5, que llevan más de 2 meses en huelga porque les han dado unas condiciones de trabajo absolutamente indignas, y son las personas que están haciéndose cargo del cuidado emocional y el cuidado físico de los menores en vulnerabilidad social. Y eso se está poniendo en manos de fondos buitres, que están pagando, aparte de unos salarios absolutamente de miseria, sin contemplar la formación de estos profesionales, cada vez les aprietan más para que hagan jornadas más extensivas, para que asuman las bajas de otros compañeros, con lo cual estamos viendo que también en un sector como en los servicios sociales, el cuidado de las personas, también están metiéndose esos fondos que al final lo que hacen es precarizar, y luego eso tiene una repercusión directa en los usuarios de los servicios, las personas mayores, en los niños y niñas, es decir, en la población más vulnerable. ¿Qué herramientas tiene la administración? Tiene herramientas, el tema es que no se quieren usar esas herramientas para mejorar estas condiciones. Tiene la herramienta de reforzar los servicios públicos en vez de adelgazarlos cada vez más, de poner de que ese porcentaje, nunca vamos a llegar a un 100% de empleo público directo, pero es que el porcentaje cada vez baja y a un ritmo absolutamente increíble, ¿no? Hay otra herramienta que tiene la administración pública: mejorar las condiciones de contratación. Es decir, tú externalizas, pero externalizas garantizando unas mínimas condiciones a las personas trabajadoras. Herramientas como la reserva de cuota de mercado, que tanto hemos peleado en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene un compromiso, un Consejo de Gobierno del año 2018 se comprometió que el 3% de la reserva de cuota de contratación pública iba a ir dirigida a empresas de inserción y a centros especiales de empleo de iniciativa social. No cumple, es que no cumple desde el año 2018, y son empleos que van dirigidos a personas que además tienen una recuperación en el ámbito social y profesional
que haría que les sacáramos de esa bolsa de exclusión, de baja empleabilidad y les pudiéramos insertar en el mercado ordinario. Pues no utilizan la herramienta de reservas de cuota, tampoco la compra pública responsable, tampoco las cláusulas sociales. Es decir, que hay herramientas, pero tiene que haber una conciencia y una voluntad, que es lo que sabemos que no se produce en el gobierno de la comunidad. Además de esto, de nuestra dificultad muchas veces por ejercer esa labor de oposición, Eduardo y yo lo vivimos todos los días, hacemos muchísimas preguntas al gobierno sobre, por ejemplo, os pongo un ejemplo, inspección de trabajo. Las preguntas de inspección de trabajo continuamente nos las tumban en la mesa de la Asamblea, alegando que no son competencias de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene competencias directas en prevención de riesgos laborales, y además la Comunidad de Madrid tiene unos planes de prevención coordinados con la Delegación Provincial de Inspección de Trabajo. Se niegan a darnos esa información, no quieren que vengan a comparecer los responsables. Todas estas dificultades están, y a pesar de eso tenemos propuestas. Ya sabemos que las propuestas por parte de Más Madrid, tenemos unas propuestas transversales y unas propuestas verticales. Las transversales tienen que ver con que necesitamos un cambio de modelo. Ha salido ya aquí, ¿verdad? Necesitamos un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo social y un cambio de modelo laboral. En ese sentido, es importante la regulación. El ejemplo de la ley Rider es un buen ejemplo. La regulación es un eje transversal que tiene que estar presente en todas estas abusos laborales de los que hemos hablado. La normativa permite que se respeten unas condiciones. Por ejemplo, la reforma laboral ha sido un cambio normativo que ha permitido que muchas personas puedan llegar a cobrar un salario digno por su trabajo, pero también, además de esa regulación necesaria, necesitamos que haya ayudas, que haya apuestas claras por determinados sectores de actividad y que se potencien. Pero no solamente la creación, porque el otro día vimos el anuncio de Ayuso, ¿no? Vamos a dar la tarifa cero a autónomos, pero es que en Madrid se constituyen tantos autónomos. ¿Cómo se destruyen? Incluso se dan de baja más que los que se dan de alta, porque muchas personas acuden a esa tarifa, a esa tarifa cero para estar un tiempo cotizando, no sé, y luego no es un negocio, o sea, no es un autónomo real, es un autónomo que por circunstancias de la vida necesita esa cotización. Pero no es importante solo entrar en un sistema económico o en un sistema, digamos, de empleo, sino también el mantenimiento de esos puestos, que hay un crecimiento de esos puestos. Bien, pues el eje de ayuda muy importante. Además, está el eje de sensibilización, también ha salido aquí, de educación. Tenemos que también tener la gorra que tenemos como consumidores. No podemos estar dando un discurso de que haya una mejora laboral, que haya unas mejores condiciones de trabajo y más dignas, y a la vez consumiendo, digamos, en empresas y en servicios que sabemos que no se respetan los mínimos derechos de los trabajadores. En este sentido, sí que me gustaría incidir en los dos ejes verticales como prioritarios en nuestra planificación económica y de empleo, que es el empleo verde y que es la economía social y de los cuidados. El empleo verde requiere un afrontamiento por varias vías, y una y principal es hacer una planificación y dimensionar bien lo que es el crecimiento que se está produciendo en, por ejemplo, comunidades energéticas, en instalaciones de autoconsumo. Todo eso, ahora mismo hay una falta de profesionales. El otro día nos reunimos con la Unión de Empresas de Fotovoltaicas y nos decía que están creciendo exponencialmente, pero no está acompañado de una política de empleo y de formación por parte del gobierno de la comunidad. Con lo cual, muchos de los profesionales que están intentando, o sea, que están yendo a certificar, por ejemplo, materia de autoconsumo, no tienen la formación que se requiere. Si no hay una apuesta en formación, en recualificación, ese sector no va a crecer como debería. Entonces, en empleo verde necesitamos más formación a lo largo de la vida, más reciclaje profesional, que los jóvenes también lo vean como un sector en el que pueden formarse y trabajar de una forma, digamos, sostenible. Y en el campo de la economía social y de los cuidados hemos hecho propuestas que tienen que ver, sabéis que hay un PERTE estatal en este sentido que impulsa economía social y de los cuidados. Nosotros hemos llevado una propuesta a la Asamblea que se haga un PERTE autonómico que tenga que ver con la economía social y de los cuidados.
Aquí ya acabo un poco contándoos que el otro día fuimos a un debate de cooperativas, de economía social, y ahí nos dejaron claro, y aparte que nosotras también lo teníamos claro, que el cambio también viene por un empleo cooperativo, por impulsar una economía social, un empleo cooperativo donde los valores son de colaboración, son de ayuda entre las propias cooperativas, son hay un fondo, de hecho, con el cooperativismo, que todas las cooperativas aportan a ese fondo, y ese fondo luego se gasta en las propias cooperativas para la educación y la sensibilización en el cooperativismo. El sector cooperativo de economía social es un sector que tenemos que impulsar desde lo público, que tenemos que apoyar, y ahí falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido también lo tenemos como propuesta en el programa de economía, y creemos que es importante seguir impulsándolo porque propicia ese cambio de modelo tan necesario. Y yo creo que no me voy a enrollar más, ¿no? Luego las preguntas. Yo creo que esto último que has dicho de las cooperativas, por ejemplo, en el sector del taxi, una buena manera que nos ha servido para poder aguantar el embate de las multinacionales y de los fondos buitres es que hemos estado muy cooperativizados desde los años 70, y eso ha conseguido que aguantemos de alguna manera la injerencia de gente que está dispuesta a tirar dinero con tal de barrernos del mapa. Pero nosotros tenemos aplicaciones muy parecidas a la de Uber o Cabify, pagadas por nosotros mismos de forma cooperativa. Por tanto, es muy importante, sigue siendo un instrumento, el cooperativismo, de lucha, de resiliencia brutal contra este tipo de injerencias. Y solo una cosa, por ejemplo, La Pájara es una cooperativa, volviendo al tema de uberización, La Pájara es una cooperativa madrileña de reparto en bici, que son unos chicos y chicas jóvenes que se han unido a formar su cooperativa, y en vez de que su trabajo se lo lleve Uber o Deliveroo o Almesa, se lo llevan ellos gestionan. O sea, el cooperativismo, además de la resiliencia que comenta Robert, también te da el empoderamiento sobre tu empleo, el tomar decisiones sobre tu puesto de trabajo, y eso es algo fundamental para aguantar los envites de muchos de estos fondos que vienen aquí a aprovecharse también de la mano de obra, ¿no? De aquí Yo creo que como Eduardo nos ha situado un poquito al principio, y yo creo que se ha quedado con ganas de un poquito más. Sí. Yo a Eduardo no le puedo decir que no nunca, entonces yo quiero que no. Pues aquí apuntado. Vamos a ver, me he quedado un poco preocupado después de mi intervención y de las intervenciones de los compañeros, porque yo creo que hemos caracterizado, yo también, que son gigantes, que las cosas están muy mal, que son tremendamente poderosos, que podemos hacer poco. Entonces me quedo con las ganas de trasladaros al menos mi impresión. Yo llevo 7 años de diputado en la Asamblea de Madrid, y sobre todo he aprendido a ver cómo se las gasta en el Partido Popular siendo administración. Y como consecuencia de eso también nos hemos reunido con muchísimos empresarios, con muchísimos sectores y patronales y trabajadores por descontado, en conflictos o en no conflictos, y hemos descubierto que hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces yo lo que quería es dedicar unas frases a qué se puede hacer, y se pueden hacer muchas cosas, y voy a intentar trasladaros con ejemplos. Nos hemos visto por ejemplo, con lo que se llama la patronal de las empresas de automoción en Madrid. Las empresas de automoción en Madrid no solamente son las que hacen los coches finales, sino que hacen muchas piezas que luego instalan a lo mejor en Valencia o en Zaragoza o en Vigo, que son empresas de componentes. Aquí en Madrid hay una empresa todavía que ensambla y hace coches finales, que es, antes se llamaba Peugeot, ahora se llama Stellantis y está en Villaverde, y ahora hacen del orden de 30.000 coches al año. Pero aparte de esa empresa de coches de turismo, existe una empresa que se llama Iveco, que sonará, y que hace camiones, hacen autobuses, hacen autocares. Es una empresa también multinacional. Y esta empresa, el director industrial nos explicaba que había una oportunidad de que la planta de Madrid de Iveco fuese la que finalmente se iba a encargar de poner en marcha camiones con sistemas de combustión de hidrógeno. Evidentemente me diréis, pero eso todavía está, eso está tecnológicamente avanzado
y ya están haciendo prototipos, es decir, series de camiones que, bueno, que los van probando y que van solucionando los problemas, porque incluso en términos industriales, por mucho que queramos, y en términos científicos y tecnológicos, se hace camino al andar. Es decir, que también las grandes multinacionales prueban cosas, ¿no? Entonces, había la oportunidad de que se quedase la línea de producto del camión de hidrógeno en Madrid, en la factoría de Madrid. Y no se quedó aquí. No se quedó aquí porque la administración, y eso tiene que ver con qué hacer, qué se puede hacer desde los gobiernos, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid no se puso en contacto con la multinacional alemana, que está detrás de Iveco, y nos puso en contacto para decirles: nosotros como comunidad autónoma estamos dispuestos a ponerte 100 millones o 80 millones si vas a hacer formación de tu personal y vas a desarrollar algún prototipo de algunos elementos, y por lo tanto vamos a poner dinero para que os quedéis aquí y generéis. Y como no hizo esa gestión, y sí la hizo los gobiernos de un estado alemán, concretamente de Baden-Württemberg, sí que hizo esa gestión con la multinacional y les ofrecieron 150 millones en ayudas para formación y otro tipo de instalaciones. ¿Qué hizo la multinacional? Se llevó el camión de hidrógeno a la planta de Baden-Württemberg. ¿Qué dice eso? Dice Bimbo. ¿Qué dice eso? Dice otro tipo de instalaciones industriales o comerciales. Es decir, que se pueden hacer cosas desde la Comunidad de Madrid para conseguir que se quede industria. Por ejemplo, ¿qué más? Estamos en contacto con los ministerios que distribuyen los recursos para la transición energética. Ahorro energético, rehabilitación energética de edificios y demás. ¿Y qué nos cuentan? No ahora, se nos vienen contando. Pues que la Comunidad de Madrid no presenta proyectos. Muchos de vosotros diréis: anda, pues si yo veo que hay convocatorias que dicen que dan ayudas para el autoconsumo energético y para comunidades energéticas. Sí, claro que dan ayudas en la Comunidad de Madrid, con cargo a esos fondos públicos, en este caso que vienen de los fondos europeos. Pero en comparación con lo que podrían hacer, se quedan como en un tercio. El resto de comunidades autónomas se están aprovechando. ¿Y eso para qué serviría? Eso serviría no solamente para reducir los problemas energéticos que tienen los hogares madrileños y las familias madrileñas, porque sería reducir las facturas energéticas de forma estructural y permanente durante 20-25 años, y serviría para algo fundamental, y es reconvertir toda la industria de construcción de la Comunidad de Madrid, todo el sector de construcción que hasta ahora es ladrillo, básicamente, ladrillo e instalaciones especializadas, fontanerías, electricidad, solado, todo lo que queráis, pero reconvertir el sector de la construcción en una industria de rehabilitación energética. En Madrid hay 2 millones de viviendas. Imaginaros si hubiese un programa, que es un programa que llevamos nosotros, un programa en donde se hiciese rehabilitación energética progresiva durante años, 10, 15 años, de los 2 millones de viviendas que hay en la Comunidad de Madrid. Las oportunidades de empleo, no solamente de empleo en la construcción y de rehabilitación energética, sino de la industria que fabrica los elementos y los componentes de esa rehabilitación energética, porque serían paneles, serían ventanas, serían bombas de calor, serían sensores electrónicos, digitales, de control térmico. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas, y solamente pongo estos 2 ejemplos. Desde la comunidad. Otra palanca fundamental, no solamente en una comunidad como la nuestra, sino a nivel concretamente de todas las economías occidentales y todos los países occidentales. El sector público compra mucho. Porque os sacáis una idea, si este es el tamaño de lo que se llama la tarta, Producto Interior Bruto, toda la actividad que es mercantilizada, que se contabiliza y sale el Producto Interior Bruto, pues de ese Producto Interior Bruto un porcentaje del 40, 30, 40% tiene que ver con la actividad del sector público. Gran parte de esa actividad es pagar salarios a todos los empleados públicos, sanidad, enfermeros, profesores. Pero luego hay una parte importante de compra de servicios. De compra desde equipos EPI sanitarios, desde equipos de material para sanidad, muchísimo material,
de servicios de alimentación, de lavandería, 1000 cosas que hace el sector público. Si el sector público madrileño hiciese lo que hacen otras comunidades autónomas, y es, como decía Teresa, reservar parte de esas compras para proveedores privados, empresas privadas, pero que tengan un comportamiento o bien social, o bien energético, o bien ambiental, o bien de política de igualdad de género respetuoso, automáticamente se está mandando desde la administración autonómica señales al empresariado diciendo: vas a ganar dinero, pero siempre y cuando hagas este tipo de cosas. Es decir, que desde las comunidades autónomas, desde los poderes públicos y regionales, se pueden hacer muchísimas cosas. No solamente porque no lo imaginemos, sino porque vamos, por ejemplo, a ver lo que hace la Xunta de Galicia, y fijaros que he puesto la Xunta de Galicia, donde ha estado el señor Feijóo durante 20 y tantos años. Bueno, pues las políticas industriales que se hacen en Galicia en comparación con las políticas industriales de Madrid, pues vamos, son manifiestamente mucho más avanzadas y más emprendedoras que el PP de la señora Ayuso y del señor Cifuentes y de la señora Aguirre y González. Es decir, se pueden hacer muchas cosas en la Comunidad de Madrid. Y preguntaréis, ¿y eso con qué se hace? Se hace con voluntad política y con recursos. Y los recursos en Madrid existen. Lo único que ocurre es que gran parte de esos recursos se están regalando al orden de... Me diréis, de vez en cuando las cifras bailan. Unas veces decís 17.000, otras veces decís 20.000, y ahora Eduardo va a decir 3.000 familias. Fijaros que uno de los problemas que tiene el discurso, para desmontar el discurso de es mejor no pagar impuestos porque es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, es que a todos los ciudadanos, nosotros también, nos hacen rebajitas de impuestos. Pero detrás de esas rebajitas de impuestos para todos y todas, lo que hay es rebajazas y regalazos multimillonarios para 2 o 3.000 familias. Digo 2 o 3.000 porque cada año se mueren unos diferentes de otros. Y hay años que se muere la duquesa de Alba y otros años que ya no se muere la duquesa de Alba. Entonces, se calcula que hay 2.000 o 3.000. Estos cálculos proceden de datos muy fiables y que nos llegan de fuentes muy fiables como la agencia tributaria. Dice, pero eso no lo publica la agencia tributaria. Bueno, lo publica en publicaciones muy escondidas que hay que ver. Que hay gente que nos dice, hay gente de la agencia tributaria que nos dice, oye, mirad aquí. Porque, oye, ¿por qué no hacéis una rueda de prensa con estos datos? Que bueno, es que eso ya es un poco más complicado porque no hay voluntad de hacer eso, de señalar, pero mirad ahí, hay 2 o 3.000 familias cada año que vienen en impuestos sobre el patrimonio. Impuesto sobre el patrimonio que solamente tiene obligación de pagarlo a aquellas personas que tienen más de 2 millones de patrimonio, en términos catastrales. Seguro que todos, yo tengo un piso y dicen que en el mercado vale 350.000 euros. Los vecinos, ha vendido uno de al lado por 350.000. Mi piso tiene un valor catastral de 90 y tantos mil euros. Imaginaros para llegar a 2 millones de euros, a partir de ahí es cuando hay que hacer impuestos sobre el patrimonio, las condiciones en las que están obligados esas personas. Bueno, pues entre el impuesto sobre patrimonio que les regalan y el impuesto de sucesiones y donaciones, hay del orden de 2.300 o 1.400 millones según los años, porque no todos los años se mueren las mismas personas y con el mismo parné, que dirían los castizos, que se les regala en esta comunidad autónoma, no en otras, ni siquiera en Galicia. Ahora ya también quieren hacerlo en Andalucía. Es decir, se pueden hacer muchas cosas y hay recursos para hacerlos. Hace falta voluntad y obviamente identificar correctamente dónde se pueden hacer y se deben hacer las cosas. Entonces, por eso quería decir, son gigantes, sin duda. Son gigantes los poderes económicos, son gigantes, como diría Miguel, no Cervantes, sino el personaje de Don Quijote. Diría Don Quijote y Sancho diría, no, son molinos. Y yo os digo, son gigantes,
pero al mismo tiempo os digo, son molinos y podemos cambiar los molinos. Lo único que hace falta es estar en las instituciones y tener la suficiente mayorías como para poder, fijaros, cambiar la contratación pública, empujar los proyectos de rehabilitación energética, empujar el I+D en empresas. En la Comunidad de Madrid hay 11 fundaciones de investigación biomédica, 11, una por hospital público. Son fundaciones que cuando nos hemos visto con ellos, con los investigadores, son espectaculares. Os cuentan unas cosas que son capaces de hacer, y tú dices, oye, pero estáis en la frontera y en la vanguardia de sí, ¿y qué necesitáis? Y dice, bueno, lo que necesitamos es que nos den recursos estables. Estable significa que no venga aquí un capricho del consejero de turno y diga, pues ahora voy a dar, este año voy a dar 3 millones o 4 años, porque lo hacen así, en plan clientelar, como si fuesen los dueños del cortijo, ¿no? Es decir, entonces yo lo que quería es transmitiros esto. Yo coincido con Eduardo y yo creo que para terminar, porque también las horas nos obligan, porque las personas que trabajan aquí tienen que tener esto vacío a las 9 de la noche. Nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo, hemos empezado un poquito tarde. Bueno, ha sido un poco trasteado todo, pero yo quiero daros las gracias a todos y a todos los que habéis asistido, a los compañeros por estar conmigo, por hacerme aprender siempre tanto. Y bueno, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que el acto haya sido de vuestro agrado. Y bueno, ahora sí, podemos charlar un poquito, pero ya abandonando el recinto para...